con el libro ¿no? Con una de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Ya los hermanos habían hecho una introducción a esta carta y habían hablado sobre algunos versículos de ella. Y hoy, como siempre, vamos a estar haciendo una especie de repaso breve y luego vamos a estar siguiendo con el estudio de los versículos que nos corresponden para el día de hoy. Eh, Podemos empezar desde el versículo 1, que no es mucho digamos, el pedazo de los versículos que tenemos para mirar hoy, ¿no? Hasta el 10, vamos a leerlo todo. Dice 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados, de la elección de ustedes, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes y por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hasta ahí el pasaje que nosotros vamos estudiando. Los hermanos ya habían dado este pasaje del 1 al 8. Y como digo, vamos a hacer un breve resumen y enganchamos en lo que tenemos que hablar el día de hoy, que nos toca los versículos 9 y 10. En primer lugar, podemos decir que esta es una de las primeras cartas escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 51 de Cristo, obviamente, y lo hizo desde la ciudad de Corinto, perdón. Eh, Esta iglesia, o sea, la de los tesalonicenses, fue fundada en consecuencia a la obediencia de Pablo a aquella visión que tuvo de que un varón macedonio le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Permaneciendo más o menos en Tesalónica, Pablo con estos hermanos por aproximadamente 3 meses. Comienza Pablo en esta carta felicitando a la iglesia de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad portuaria romana importante y esta iglesia había sido forjada en la persecución por su fe y por su actitud, había sido, la persecución era porque ellos habían dejado los ídolos. Pablo los felicita por su fe y por su actitud como cristianos al difundir el Evangelio por toda la región donde ellos estaban ahí, Macedonia y Acaya. Esto lo hacían en base a un mandato del Señor. Eh, yo no sé si está escuchando el micrófono, porque si no estoy con él de gusto en la mano, lo voy a largar. ¿Se escucha?
este, lo seguían en base a un mandato del Señor que se encuentra allí en Marcos 16:15, cuando Cristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y hoy en día es el mandato que tenemos nosotros también como iglesia. De hecho, es la principal función de la iglesia, el predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia no tiene el fin, otro fin mayor que este. Obviamente podemos hacer otras cosas, pero el fin primario, el fin superior, más importante, es predicar el Evangelio a toda criatura. Para eso Cristo dejó su iglesia. En Romanos 15:13 también nos dice la palabra, y el Dios de la esperanza, dice, nos llene de todo gozo y paz en el creer, o sea, hablando de la fe de los tesalonicenses, en este caso nosotros, citando otro versículo, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Recordamos que la palabra nos dice que cuando llegó el Evangelio a los tesalonicenses, no vino solamente en palabras, sino también vino en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. Ahora, ¿qué significa que esa palabra vino en poder y en el Espíritu Santo? Significa que en medio de esa iglesia el Espíritu Santo hizo señales, prodigios y maravillas. No solamente fue una predicación, sino que el poder de Dios se manifestó delante de ellos, porque el Espíritu Santo es Dios. He de destacar, hermanos, que los tesalonicenses vivían en una ciudad llena de idolatría. Era una ciudad portuaria romana, como dijimos, y los romanos adoraban a varios dioses, y especialmente era objeto de culto el mismo emperador, o el César, como ellos le llamaban. Por lo tanto, generaba persecución que hubiera personas que no adoraran al emperador y que no le llamaran señor, porque el único título de señor al cual le podían llamar señor ellos eran al emperador, y los cristianos tenían otro señor. Por lo tanto, esto generaba persecución hacia la iglesia. Y ellos se forjaron en medio de esa persecución. Ahora, esta iglesia tiene una particularidad muy especial, la cual vamos a ver más adelante. Y a pesar de todos estos obstáculos, una de las primeras características que podemos ir citando de esta iglesia es que abrazaron la fe sin titubear. Dice la palabra que la abrazaron con gozo del Espíritu Santo. Ahí no hubo proceso, no hubo dudas. Como digo, estaban realmente bastante presionados por el sistema a través de la persecución que tenían del Estado, que era el Imperio Romano. Lo hicieron porque esta predicación, y volvemos al punto, vino acompañada de la presencia del Espíritu Santo. No hay manera cuando nos enfrentamos al poder de Dios y lo vemos con nuestros propios ojos. Tenemos que ser realmente muy necios para rechazar esa palabra que el Señor nos envía. Y como estaba la presencia del Espíritu Santo, estaba también lo que Él puede lograr, como dijimos, a través de su manifestación, que son señales, prodigios, maravillas. Por un lado, estaban siendo perseguidos, había problemas. Por el otro, estaban con gozo en sus corazones. Son dos situaciones extremas y antagónicas.
pero se dieron en la iglesia de Tesalónica. Y sin duda alguna, estas personas, para poder soportar este tipo de situación, tenían que estar llenos del Espíritu de Dios. Así tal cual nos manda Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, o sea, problemas, sino sean llenos del Espíritu. Recordemos que el gozo, hermanos, no es siempre alegría, como lo entienden algunos. Si tomamos en cuenta la definición de la palabra en gozo en nuestro idioma, podríamos definirlo como lo define la Academia Española de nuestra lengua, como un sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles, o sea, deseables. O sea que a veces el gozo no es alegría, es, estoy lleno de gozo porque estoy de alegría, no. Puedes estar gozoso y triste. El gozo es un estado de satisfacción. Puede ser, estás satisfecho porque tienes a Cristo en el corazón y sin embargo estás pasando por una tribulación. Entonces puede estar gozoso y al mismo tiempo no estar triste. Muchas veces eso es muy confundido. Gozo con alegría, no es la misma cosa. Miren lo que pasaba cuando estaba el Espíritu Santo en el medio de la predicación, ¿verdad? Y lo podemos leer allí en Hechos, capítulo 5, versículo 12. Dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades entre los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto acompañaba a la predicación del Evangelio. Esto sucedió después que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y otros discípulos, ¿verdad? En el día de Pentecostés, el Señor les dijo: recibiréis poder cuando vengan sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos predicaban con estas señales acompañando la palabra. Entonces, esa primera característica de los tesalonicenses, que abrazaron la fe sin titubear, base a una predicación que vino llena del poder del Espíritu de Dios. Segunda característica que podemos nombrar es que fueron imitadores de sus maestros, o sea, aquellos que les trajeron el Evangelio. En este caso la palabra los nombra al principio Pablo, Silas, que nombra Silvano, en algunos es la misma persona, y Timoteo. Y qué importante es el ejemplo de aquellos que llevan a los pies de Cristo, que nos llevan a los pies de Cristo. Porque el Señor nos mandó a todos a ser discípulos. Y los discípulos generalmente tienden a imitar a su maestro. Por lo que el maestro que discipula debe ser un imitador de Cristo, para que la imagen del Señor no sea deformada de aquellos que están aprendiendo. Dice Efesios 5:1: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. También en 1 Corintios 11:1 nos dice la palabra: sean imitadores de mí, decía Pablo, como también yo lo soy de Cristo. Hermanos, decía Filipenses 3:17,
sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. El imitar a Pablo, en este caso él se ponía como ejemplo, era imitar a Dios porque él era imitador de Dios, de Cristo. Y eso es algo que realmente es bueno que hagamos, que seamos imitadores de aquellos que nos traen la palabra del Señor. El tercer punto, llegaron a ser un ejemplo, dice la palabra, para todos los creyentes de la región. Destacar la importancia de una iglesia que está llena del poder de Dios y que por lo tanto se mueve y actúa como Dios quiere y causa regocijo en el corazón del Señor por hacer su voluntad, cumplir el propósito de la iglesia en la tierra, que es llevar el evangelio a toda criatura. Como lo estuvimos diciendo, nuestro primer propósito y más importante no es hacer otra cosa que llevar el evangelio a toda criatura. Hay diferentes maneras de llevar el evangelio. La gente trabaja de diferentes maneras. Pero el propósito primero tiene que ser ese, que la palabra de Dios pueda llegar a aquellos que no la conocen, como un día llegó a nosotros. Alguien un día se animó y nos habló, y nosotros creímos. Y así tenemos que hacer nosotros con otros, y la palabra de Dios se va extendiendo como Dios quiere y manda. Dice Marcos 16:15, que es la gran comisión. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Pero si seguimos leyendo el pasaje, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En otro pasaje dice la Biblia que el que no cree ya ha sido condenado. Porque la fe, hermanos, es lo que nos lleva a obtener, digamos, o sea, es lo que es el gancho que Dios usa para regalarnos la salvación. La Biblia dice que la salvación es por gracia mediante la fe. La fe es el vehículo que accede a la gracia de Dios y ahí tenemos la vida eterna que el Señor nos da a aquellos que creemos. Dice, y estas señales señalarán a los que han creído, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Bien, muy bien. Ahora vamos a entrar en los versículos 9 y 10, que son los que nos competen a nosotros. Los versículos 9 y 10, a mí. Los versículos 9 y 10, en los cuales se mencionan los puntos fuertes de esta iglesia, en lo que se refiere a su conversión. Y no lo podemos tratar separados de lo que dice en el versículo 3. Los versículos 9 y 10 están muy unidos a lo que dice el versículo 3. Aquí podemos señalar 3 puntos centrales. Primer punto central. Dice el versículo 3 que Pablo digamos, agradecía por los tesalonicenses por su obra de fe. ¿Cuál sería esa obra de fe de los tesalonicenses? La obra de fe es que se convirtieron de los ídolos a Dios. Y lo hicieron de una manera, como dije, sin mucho
sin mucha vuelta. En medio de una persecución, dejaron sus ídolos y abrazaron la fe del Dios vivo. Y nosotros a veces damos vueltas y vueltas y más vueltas para llevar el Evangelio a una persona, cuando realmente lo que tenemos que hacer, y a veces nos ponemos a decir, no, porque mira que, no sé, descubrimos una debilidad que tiene, mira que esto está mal, aquello está mal. O sea, queremos primero que se arrepienta y después que acepte a Cristo, cuando en realidad lo primero que viene es la aceptación de Cristo, con el conocimiento de Cristo, la conciencia de su error y el arrepentimiento de sus pecados. Van juntos, el arrepentimiento y la fe. Es muy delgada la línea que los puede separar, ¿verdad? Y esta gente se convirtió de los ídolos a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros también no tenemos ídolos de los cuales convertirnos a Dios? Y a veces pensamos, pero yo no adoro ninguna estatua. A veces no es necesario que adores ninguna estatua. A veces tienes ídolos en tu vida que son más importantes que Dios. Estos ídolos pueden ser cualquier cosa, dependiendo de la persona. Hay gente que hace de su trabajo un ídolo. No hay nada más importante de su trabajo. Un ídolo. Hay gente que hace a veces de otras cosas también un ídolo, tipo no sé, la adoración a un cuadro de fútbol. Hoy juega, voy a poner un cuadro neutro, hoy juega River Plate y juega la final. No voy a la iglesia. Mirá qué bien. Dios River es más importante que Jehová. Es un ídolo que tienes en la vida. Y ese ídolo lo tienes que dejar. Hoy juega Uruguay. ¿Qué voy a ir? Juega Uruguay. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué te va a dar Uruguay a ti? ¿Te van a salvar? No te van a dar nada. Es un equipo de fútbol, es un juego. Eso es un ídolo que muchas veces nos hacemos en nuestra vida. Se me ocurrió ahora porque muchas veces... Y nos tira a todos, ¿eh? A todos nos tira. La pensamos, pero tenemos que elegir lo mejor. Decir, no, mi Dios está primero. Tenemos que colocar a Dios primero. Entonces la obra de fe que menciona en el versículo 3 es la conversión que hicieron los tesalonicenses de los ídolos a Dios. Y como dije, no lo hicieron con mucha vuelta. Abrazaron esa fe de una manera impresionante, al punto que dice que ellos hablaban por todos lados de la palabra de Dios, y cuando Pablo iba a hablar, ya alguien había hablado antes, como decía Néstor el domingo pasado, y no tenían necesidad de hablar nada, porque ya alguien había llegado antes, pues ellos habían llegado antes. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que tomar estos ejemplos, que nos vamos a equivocar un millón de veces, pero tenemos que seguir adelante y seguir tratando de imitar al Señor Jesús, porque perfecto solamente vamos a ser el día que estemos en la presencia de Él. Antes. Lo segundo que menciona ahí el versículo 3 es el trabajo de amor, que tiene su contraparte en estos versículos 9 y 10, que es servir al Dios vivo y verdadero. Eso no es un trabajo de amor cuando servimos a Dios. Lo hacemos porque nos pagan algo. ¿Cuánto está pagando Sergio por servir? Nada. La sangre de Cristo. El que nos paga es Dios. Y nos paga con todo lo que quiera darnos.
pero principalmente ya nos dio lo principal, que es el regalo, ¿verdad? Mayor que tenemos, que es la salvación, por lo tanto nosotros servimos por amor a Él, porque nos libró de una muerte eterna, nos libró y nos dio vida eterna, digo, y sí, la muerte era eterna, el estar en el infierno. Entonces es un trabajo de amor. La tercera característica que se menciona en el versículo 3 y que tiene también su réplica, digamos, también en el versículo 10 específicamente, es la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en su venida. Esperar a Jesús, dice, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros sabemos que este mundo va camino a un juicio y cada día vemos más señales de eso. La cosa se está poniendo brava, hermanos. Yo no sé si ustedes están siguiendo las noticias de lo que está pasando en Israel y todo, hay que darle importancia a eso. Yo estoy escuchando bastante ese tema y estoy viendo lo que está pasando en Israel, en la zona de Israel. Y se está complicando mucho. Y yo pienso que la venida del Señor, eso es algo personal, no está lejos. La Biblia mismo dice que el día y la hora nadie sabe, solo el Padre, ¿verdad? Pero las señales se están dando, se vienen dando. Si uno empieza a leer el libro de Apocalipsis y todo eso, todavía no lo vamos a dar, vemos que muchas señales se están cumpliendo a cada momento y tal vez nosotros estemos mucho más cerca de la venida del Señor de lo que creemos. Está muy complicada la cosa por allá, por Jesús. Eh, es más, ya hay judíos hablando en el tercer templo. Y para levantar el tercer templo, ¿saben lo que tienen que hacer? Tirar abajo uno de los tres pilares más sagrados, uno de los tres lugares más sagrados del Islam. Ahora ustedes imaginan qué puede pasar si si eso pasa, ¿no? Pero ya se está hablando de eso. Ya hay judíos hablando del tercer templo. Eh, ya vieron que tampoco están con mucho filtro los israelíes y tampoco los otros están con mucho filtro con ellos. Este, se habla de Rusia, se habla de China y la Biblia habla de ejércitos de millones. Y esos ejércitos solo los pueden tener países. Eh, si pueden, den una miradita en las noticias sobre lo que pasa en esa zona, ustedes van a ver cómo estamos muy cerca de que tal vez el Señor antes que eso venga a buscar a su iglesia en esta tierra. Y los tesalonicenses estaban firmes en esa esperanza, ¿verdad? De la venida del Señor Jesús a la tierra. Eh, estos tesalonicenses, hermanos, como dije, abrazaron el Evangelio así con total soltura, ¿no? Y prontitud por la presencia del Espíritu Santo en su predicación. Y fue un hecho de que se arrepintieran y hicieran la obra de Dios y entregaran su vida a Dios realmente de una manera extraordinaria. La forma como largaron esos ídolos, para los cuales era difícil porque el dejar esos ídolos implicaba correr peligro de vida, que hoy nosotros no lo corremos, acá por lo menos. Acá no nos piden todo lo que podamos dejar, nuestra vida no va a correr peligro por eso, por causa del Evangelio. En ese momento sí. Esta gente estaba arriesgando sus vidas. Nosotros nos alegramos y ellos predicaban por todos lados, la palabra de Dios corría impecable.
estaban corriendo riesgos de vida. Es bueno que nos alegremos porque Dios estaba con ellos. Pero quiero decir, no era una cosa así como diciendo, bueno, no, mira, nos convertimos, hoy salimos todos a predicar y por toda calle y Macedonia y aquello es una fiesta. ¿No era así? Sí se predicó por todos lados, pero ¿bajo qué circunstancias? Corriendo riesgo de vida. Y hoy a veces, para aceptar al Señor, para venir, inclusive a congregarse, es todo un problema. Y esta gente arriesgaba su vida por eso. Entonces, hermanos, tenemos que pensar. Hubo gente que dio mucho, mucho de sí. Y yo pienso que eso es muy importante para Dios. Eh, Miren lo que dice cuando ellos predicaban, dice Lucas 24:45, dice entonces le abrió la mente para que comprendieran las escrituras, esto lo hizo el Señor, y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos el tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Como dije, el arrepentimiento va junto, una línea muy delgada, con la prédica del Evangelio. Pero primero siempre va la palabra de Dios adelante. Y eso motiva que la gente se arrepienta y sus pecados sean perdonados. En Juan 16:28 dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. O sea, que crean en Jesús, que crean en Él. ¿Verdad? Entonces, la relación con Dios obviamente vino primero. Y esa conciencia de que volverse a Dios significaba apartarse de los ídolos. Le predicaron esa relación con Dios vino primero y fueron conscientes de que para estar cerca de Dios tenían que apartarse de los ídolos. Esto fue una consecuencia de haber creído en Dios y a Dios, que no es lo mismo. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y ese en y a tiene una diferencia enorme. Porque la palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces el hecho de creer en Dios no es garantía de nada. Ahora, cuando le creemos a Dios, lo que Dios dice en su palabra, sí, hace la diferencia. Y a veces te dirá, pero a veces cuesta, sí, a veces cuesta. Pero siempre Dios está para ayudarnos a través de su Espíritu Santo. Y a veces nos rebalamos, sí, a veces nos rebalamos. Pero también nos levantamos con la ayuda del mismo Dios y del Espíritu Santo. Dios, hermano, dice, nos ayuda en todas aquellas cosas que nosotros necesitamos cuando nuestra fe y nuestro amor están puestos. El segundo paso entonces fue servir a Dios, al Dios vivo. Era un trabajo de amor. Y como dijimos, nadie puede servir a Dios a menos que le ame. Juan 14:15 dijo el Señor, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. No guardamos los mandamientos de Dios, le amamos. En Juan capítulo 21, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, y en especial a Pedro, no hay ningún tipo de reproche por haberle negado. Pedro le falló. No, yo nunca te voy a negar. ¿Sí? Lo negó 3 veces antes que cantara el gallo. Jesús lo sabía.
falló feo. ¿Pero hubo reproche de parte de Jesús? No. ¿Qué es lo único en el capítulo 21, ahí cuando después se le aparece el resultado? ¿Qué es lo único que le pregunta a Pedro? ¿Me amas? Y Pedro, sí, Señor, ¿me amas? Y por tercera vez, ¿me amas? Y a lo último, sí, o sea, tú sabes que te amo. Entonces, hermanos, servir al Dios vivo con amor. Y de esta misma manera, sirviendo era que esperaban la venida del Señor. La venida del Señor no era un hecho, ellos creer en la venida del Señor, no era un hecho para sentarse a esperar que Dios viniera, como no tenemos que hacer nosotros. Sentarnos a esperar con el termo y el mate que Dios el Señor aparezca y nos lleve. No, eso tiene que ser un impulso. ¿Para qué? Para trabajar más para el Señor, para proclamar su evangelio, para demostrar nuestra fe a toda persona y mostrarle al incrédulo o al no creyente lo que Dios hará. El cristiano que ama a Dios estará ocupado en su causa mientras le espera. Tenemos que estar ocupados en la causa de Dios mientras el Señor no viene. Y por último, hermanos, y terminando, justamente hablando de la venida del Señor, simplemente vamos a hacer una lectura del capítulo 4 de esa primera Tesalonicenses, del versículo 13 al 18, que dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no iremos antes. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Hermanos, como dije, la venida del Señor se acerca. Vivimos tiempos difíciles, vivimos los últimos tiempos. Tomemos ejemplo de esta iglesia de Tesalónica. Ya en los capítulos que siguen van a venir más ejemplos que nos deja Pablo en esta carta para que nosotros podamos seguir y de esta manera podamos estar en sintonía, más en sintonía con nuestro Creador, obedeciendo su palabra. Dios los bendiga.